Hola amigos, bienvenidos a Galletas Alegra. Hoy volvemos otro domingo más con una galleta de League of Legends. Sé que os están gustando mucho y que bueno, pues son los personajes de los más característicos, aunque hay un montón. Y bueno, vamos allá con el nuevo. Vamos con Akali. Tenemos aquí un dibujo de Akali que había conseguido por internet. Lo he plastificado, he preparado las plantillas. Aquí arriba tenéis los vídeos sobre cómo hacer las plantillas. Ya sabéis, bien plastificadas, bien también con el cartón de leche, con ese cartón que tenemos que está también plastificado por dentro, que nos va a ser muy útil para recortar unas galletas fantásticas, perfectas, con los bordes, con las formas que queráis, ajustándonos al dibujo de la galleta, que quedan muchísimo más bonitas. Bueno, pues vamos allá. He preparado una glasa de consistencia media. Ya sabéis, tenéis también los vídeos para ver las distintas formas de preparar la glasa, con clara de huevo, con preparado, con albúmina, con polvo de merengue, como prefiráis. Y entonces, bueno, pues las he teñido, tenéis ahí un montón de tips de cómo hacerlo. Y vamos a hacer ahora, pues cada una de los colores, he preparado los colores y vamos a hacerlo. Veréis, como tiene muchos detalles Akali, tiene cositas pequeñas como los dedos y todo esto, pues lo que suelo utilizar es cambiar el tamaño de la boquilla. Si bien usamos siempre el número 2 de Wilton como norma general, pues en este caso ponemos uno más finito, primero pues veis para dar la forma de los dedos y luego para ir rellenando los huequecitos, veis, por ejemplo el cuello, queremos poner poquita cantidad para que nos quede un poco como más hundido y además es poca cantidad, pues jugamos muy bien, la oreja ahora, pues jugamos muy bien con una boquilla más pequeña. A mí me encanta la 1,5 de PME, os lo digo siempre, pero también el 1 de Wilton, que son de las más conocidas, tienen un diámetro muy similar. ¿Vale? Así que también os serviría igualmente. Y seguimos. Vamos haciendo, como os explico en cada vídeo, vamos haciendo los colores. Tengo preparados varios colores y vamos a ir haciéndolos por separado, lo que significa que no voy haciendo parte por parte, voy cambiando de color, voy haciendo un poquito aquí, un poquito allá y el único requisito es que no tocar una glasa que esté fresca y que esté al lado. Quiero decir, por ejemplo, ahora le estamos haciendo así, pues este escote que tiene en amarillo, pero la glasa que tenemos en el cuello o en el escote ya está seca, porque si no se nos fusionaría y nos daría un dibujo completamente liso. Y yo lo que quiero es marcar todos los volúmenes para jugar con esos volúmenes en el diseño de la galleta. Luego lo podemos delinear o no. En este caso vamos a delinear algunas cosas, vamos a sombrear algunas cosas, pero no vamos a hacer todo el dibujo. Cuando son tipo cómic, que son así como muy marcado el negro, el trazo del dibujo, pues ahí sí os he enseñado, por ejemplo, con un vídeo de Winnie the Pooh, cómo lo podemos hacer con pincel. En el caso de Snoopy, por ejemplo, hemos hecho varios en los que luego hemos hecho el delineado en negro con glasa, pero es un delineado grueso, es un trazo así que no es muy recto o muy liso y entonces la verdad es que se hace fenomenal. En este caso no. Vamos ahora con los ojos, un detalle importante. A mí me gusta mucho, siempre os comento, hacer los ojos por separado. Es decir, en el color carne dejo los huecos, ¿de acuerdo? Recordad que cuando dibujamos con la plantilla tendemos a hacerlos un poquito más pequeños. Y cuando los pintamos, entonces siempre vamos luego a utilizar la glasa por fuera del rotulador o del lápiz con el que hayamos marcado el dibujo para que no nos queden demasiado pequeños. Y lo hago por una cuestión, como siempre luego los vamos a matizar, los tenemos que decorar, quedan muy bonitos y es muy sencillo hacerlos, como vais a ver luego con pincel. Quiero que hayamos marcado bien las líneas de separación entre el color carne y el blanco, porque veréis qué bien se dibuja, qué bien se hacen las pestañas, los párpados, todo se dibuja fenomenal cuando lo hemos hecho de esta manera. Ese es un poco el motivo, para que quede el volumen bien marcado y luego además nos ayude a hacer los trazos de delineado, que siempre en los ojos es fundamental. Seguimos, como veis, pieza por pieza. Yo la verdad es que estoy haciendo varias galletas a la vez. Un día os he dicho que os voy a poner cómo un poquito me organizo cuando tengo que hacer galletas variadas, ¿no? Porque a veces queremos hacer, pues sobre todo en cumpleaños, en baby shower, en bautizos, en bodas, hacemos o comuniones, hacemos muchas galletas iguales, van en serie, es muy sencillo hacerlo, pero otras veces en el fondo lo que quieren, pues por ejemplo para chavales, yo para mi hijo mayor le preparé varias galletas de estas de League of Legends que les gusta muchísimo a sus amigos. Entonces claro, quieres hacer una variedad de galletas, entonces hago pues a lo mejor 4 o 5 de cada una y entonces ahí sí tengo que ir jugando con los colores, organizándome para, claro, no preparar tanto color de una vez, sino los colores básicos que voy utilizando en una galleta o en otra, ¿no? Hay que hacer una cierta programación que os tengo que enseñar
para que vayáis mejorando en esto de decorar galletas. Y por supuesto, disfrutad, es súper divertido, a mí me entretiene muchísimo, es lo que me faltan son horas para pasarme decorando galletas porque es realmente entretenido. Mirad, dejé para que no se me unieran, cuando he hecho los dedos, hice las líneas de los dedos para que no se me unieran, dejé uno sin hacer, veréis que luego se me ha olvidado, he gastado la glasa y en otra ocasión he tenido que hacer nueva glasa de color carne y me ha quedado un poquito más pálido, como vais a ver después. En la mitad de la mano, como veis, tiene una hendidura porque en el dibujo podéis apreciar en la plantilla que tiene marcado, claro, pues la línea de la mano, ¿no? Aunque tenga el guante, tiene la línea de la mano. Para hacerlo hemos hecho una línea muy fina con una boquilla del 1,5 de PME o el 1 de Wilton, hacemos en color morado y cuando ya ha secado bien lo rellenamos alrededor y veis que bien ha quedado marcada la hendidura sin ningún tipo de problema. En cuanto a los tonos del pelo, os comento que era para mí, es una de las cosas que dejé para el final en la mayor parte de las galletas de League of Legends, porque cada personaje tenía un tono de color completamente distinto, ¿no? Este era un poquito tirando a morado. Entonces, cuando os encontréis con esta situación, otra, por ejemplo, Miss Fortune, que haremos otro día, era más así como tirando a pelirroja. Entonces, lo que he hecho ha sido preparar una glasa marrón básica, ¿de acuerdo? Un poquito castaño, un poquito brown, mezclo los marrones porque el castaño queda demasiado claro, el color chocolate demasiado oscuro. Y aquí lo que he hecho ha sido separar una parte de ese color marrón y lo he añadido un poquito de morado. Así va tomando un poquito de tono violáceo. Es verdad que no lo veis muy bien en la cámara, ¿de acuerdo? Pero al natural se nota bastante esa tonalidad. Bueno, pues ahora vamos a pasar, ya hemos terminado la galleta, se ha secado perfectamente, la he dejado toda una noche y vamos a hacer los matices. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, pues vamos a empezar preparando veis, tengo aquí esto realmente es de secar flores, no es de pintar como acuarela, pero bueno, sirve perfectamente porque tiene muchísimos cubiletes, entonces me permite. Veréis, lo que hago es pongo alcohol en una parte, en algunos cubiletes, alcohol, yo estoy utilizando ahora vodka, ¿vale? Una botella te dura una eternidad, meses, ¿de acuerdo? Pues se utiliza muy poquito. Y en el de al lado, de acuerdo, para no liarme, en el cubilete de al lado le pongo un poquito de colorante puro de los que usamos para teñir la glasa o el royal icing, ¿de acuerdo? Son lógicamente colorantes comestibles. Entonces, como lo usamos en gel, ponemos un poquitito, muy poquito, y luego limpiamos el pincel con el que lo hemos servido, lo limpiamos en el alcohol y nos queda ya un tono así como morado en el alcohol, que es el que vamos a utilizar para pintar. Os comento, cuando queremos pintar determinados colores así que sean un poquito pastel, tenemos un problema y es que con el colorante puro y duro no nos queda un tono, no cubre muy bien, digámoslo así. Entonces lo que yo hago es utilizo colorante blanco en polvo, que se suele vender, generalmente el color blanco se suele vender en polvo, este es de la marca Sugar Flare, os lo dejo todo siempre en comentarios. Vamos a mezclarle un poquito de polvos blancos, ¿de acuerdo? Colorante comestible, por supuesto, y hacemos una especie de pasta. Entonces con esa pasta, veis, cubre perfectamente, funciona como una pintura normal que cubre muy bien, mucho mejor que cuando usamos el colorante directamente. Para otros colores, como el negro, el marrón, que usamos normalmente para los ojos, para las pupilas, para las pestañas, para la nariz, no es necesario, ¿de acuerdo? Porque cubre muchísimo y entonces nos va a permitir dibujar perfectamente sin necesidad de utilizar polvo blanco. Pero en colores claros muchas veces vais a ver que vamos a usar ese truquillo, también muy habitual para hacer los labios. ¿De acuerdo? Los rosas, los rojos, las tonalidades más claras o más oscuras, vamos a usar siempre un poquito de polvo blanco. Veréis, vamos ahora con las cejas, vamos con la nariz. Hago los trazos un poquito a ojo, no son demasiado difíciles. Y bueno, podéis calcar, como os he enseñado en muchos otros vídeos, podéis calcar el dibujo de la cara, ¿de acuerdo? Lo podéis hacer con un papel vegetal, copiarle el dibujo de la cara y luego pasarlo a la galleta o bien directamente. Es verdad, y ahora os lo vais a ver, que no sale exactamente igual, es muy complicado si lo hacemos a mano alzada, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que no siempre... ni los personajes, si vosotros veis el videojuego, el personaje es mucho más sofisticado que este dibujo que es simplificado, con lo cual tampoco es que los personajes estos tengan que ser, pues si hacemos por ejemplo, no sé cómo deciros, una Mafalda, un Snoopy, un Winnie the Pooh,
que es que tienen que ser exactos para que queden bonitos. En este caso no es necesario, sino que los jugadores de League of Legends les encanta porque reconocen perfectamente cada uno de los personajes con los que juegan. Luego además tienen skins y todo ese tipo de cosas, entonces también varía, ¿no? La cuestión es un poquito darles ese tipo de personajes que ellos disfrutan tanto jugando miles de horas. Bueno, y vamos lo que os comentaba, ¿no? ¿Veis cómo vamos perfilando el ojo? Pincel muy fino, siempre os lo digo, pero por si acaso no habéis visto otros vídeos, os repito que yo he comprado estos pinceles en una papelería, son pinceles muy buenos y lo más fino que hay, 5 ceros, ¿de acuerdo? 0 es el número más bajo, no sé hasta qué número llegará la brocha más gruesa o el pincel más grueso, pero la cuestión es que luego dentro del 0 podemos llegar hasta 5, esto es lo más fino, y veis que hace unas líneas súper finas. Siempre cuanto más vertical el pincel, más fino pinta, ¿de acuerdo? Mucho pintura. Os he dejado como siempre el vídeo básico sobre cómo pintar como acuarela. Quiero que le echéis un vistazo si no lo habéis visto, precisamente para saber manejar bien la cantidad de alcohol, la cantidad de pintura que vamos haciendo. Por supuesto, humedecer muy poco la galleta, escurrir súper bien cada vez que tocamos un poquito con el pincel el alcohol. Lo escurrimos muy bien para que no nos humedezca, no nos estropee la galleta. Cuando queremos hacer sombras, como por ejemplo, pues veis así el triangulito de la nariz que le hemos pintado, o por aquí por el cuerpo, usamos simplemente el alcohol, ¿de acuerdo? Bien escurrido, porque la pintura sola no pinta. Mirad, ahora vamos a preparar lo que os comentaba de los labios. Siempre es necesario, para darle un buen acabado, poner un poquito de polvo blanco. Mirad, aquí tengo un poquito de colorante rosa. Os dejo siempre abajo las marcas y todo que yo utilizo, aunque de país a país lógicamente no siempre encontramos los mismos productos, pero bueno, lo podéis ir encontrando similares si necesitáis alcanzar un tono determinado. ¿Veis? Nos sale un rosita claro, pero los labios son mucho más marcados, así que le voy a añadir un poquito de rojo. Tal vez debería añadir más bien un poquito de burgundy, pero bueno, no lo tengo aquí ahora a mano, y este nos va a dar un tono. Vamos a ir tomando, luego si no le ponemos un poquito más de rojo y ya le hacemos el dibujo. Para el labio sí me gusta, cuando voy a pintar con pincel a veces luego es difícil hacer el trazo sin haberlo marcado previamente. Sí me gusta hacerle un poquito al menos la línea que voy a seguir con el pincel, ¿de acuerdo? Y veis como poquito a poco vamos pintándolo. Dentro de toda esta mezcla que he hecho, intento tomar, veis ahí, lo más rojo posible para que el tono sea un poquito más oscuro. Como veis, ya casi estamos terminando. Luego es un poquito ir practicando, un poco matizar, ¿no? Darle las sombras y los brillos que tiene. Por ejemplo, veis por el pelo, pues le estoy aclarando así un poquito, dándole unos matices con los polvos blancos, ¿de acuerdo? Aquí en la parte de arriba tengo un poquito los polvos blancos y lo blanqueamos un poco para que le dé ese brillo que tiene, ese matiz que tiene de, pues, ¿no? Como te da un rayo de luz y te brilla un poquito el pelo o los ojos, ¿no? En un momento dado. Y luego, pues con el marrón, le podemos ir dando con el marrón, pero con el alcohol manchado, digámoslo así, de pintura marrón, le podemos ir dando un poquito la sombra, si queréis, al cuello, a todo lo que sean sombras, ¿no? Entonces le damos brillos blancos un poquito, por donde vemos así que le da así como reflejos de luz, un poquitín. El blanco se lo chupa mucho la glasa, chupa mucho el blanco, con lo cual nos va a quedar un matizado, pero no nos va a quedar un manchurrón blanco. Si realmente quisiéramos darle una pincelada blanca, deberíamos insistir, dejar que se seque y volver a ponerle un poquito más de cantidad de pintura. Y bueno, espero que os haya gustado. Seguimos con la serie de League of Legends los domingos. Un besote gordote y hasta el próximo vídeo.